realmente vinieron preparados para tener una cita divina con Jesús? En honor a la verdad, pueda que no hayamos venido preparados para un encuentro o una cita con Jesús, pero Jesús está aquí para tener un encuentro con nosotros. Jesús está aquí para tener una cita divina con cada uno de nosotros. Si usted cree que Jesús está aquí, démosle un fuerte aplauso de bienvenida al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 4, los 15 primeros versículos. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Creo que, sin temor a equivocarme, el pasaje que nos relata Juan en el capítulo 4 de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, bien lo podríamos estudiar algunos domingos aquí en la iglesia. Pero hoy yo me quiero enfocar en varias actitudes o cosas que esta mujer tuvo que dejar o cambiar producto de su encuentro o de su cita divina con el Señor. En primer lugar, ella tuvo que dejar sus prejuicios. A esta mujer no se le conoce el nombre, solo la mencionan como la samaritana. Pero lo que sí queda claro era la personalidad que tenía esta mujer. Cuando Jesús se acerca a ella, la aborda y comienza a hablar con ella, inmediatamente ella deja al descubierto su prejuicio y sentencia. ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Pregunta: ¿por qué los judíos y samaritanos no se llevaban bien? Porque los judíos eran de raza pura. En cambio, los samaritanos eran una raza mezclada, eran como nosotros los guayaquileños. No somos ni indígenas ni somos españoles, somos mestizos. De la misma forma, los samaritanos eran mestizos, eran de nacimiento judíos, pero se habían entrelazado con las otras razas, etnias de la época, y entonces su descendencia ya no era pura, ya no eran hebreos, judíos, israelitas puros, sino que tenían esta mezcla. Y al mezclarse esto también, obviamente, la religión de ellos no era pura, aunque conocían del Dios verdadero, pero al estar mezclado con las otras
razas, su religión también era una mezcla, ¿no? Adoraban a Dios y hacían las otras cosas que las naciones paganas hacían. Por esa forma es que los judíos no querían, no miraban con buena cara a los samaritanos. Si queremos tener una cita divina con el Señor, tenemos que dejar a un lado cualquier tipo de prejuicio. Por ejemplo, el prejuicio del temor al rechazo. Es que si sigo a Jesús, mi familia me va a rechazar. Es que si sigo a Jesús, mis amigos me van a rechazar. Es que si sigo a Jesús, ya no voy a poder. La Biblia dice, ¿por qué? ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor, a través de la samaritana, nos deja bien en claro que para conocer realmente al Señor y Salvador del mundo es necesario dejar de lado todos nuestros prejuicios. En segundo lugar, por el encuentro que tuvo esta mujer de Samaria con el Señor Jesús, ella tuvo que dejar su visión de la realidad. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús conversa con Nicodemo, y a Nicodemo y a la mujer samaritana le pasa lo mismo. Ellos no entendieron el tema del nuevo nacimiento. Ellos lo entendieron, el tema del nuevo nacimiento, de una manera literal. Jesús le ofrece agua viva a la mujer samaritana y ella cree que está hablando del agua de aquel pozo. Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? Ella necesitó cambiar su perspectiva de las realidades que estaba escuchando. El asunto era espiritual y no material. Asimismo, nosotros, cuando nos acercamos a Dios en un encuentro para salvación, debemos entender que nos estamos moviendo de un terreno espiritual que no nos es familiar. De tal manera que si queremos conocer al Salvador de manera personal, es necesario que cambiemos nuestra percepción de la realidad. Nuestro real problema no es de salud. Nuestro real problema no es financiero. Nuestro real problema no es familiar. Nuestro real problema no es sentimental. Nuestro real problema no es psicológico. Nuestro real problema no es social. Nuestro real problema es espiritual y se llama pecado. Ese es el problema que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Un problema que se llama pecado. Por eso Isaías dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Para tener un encuentro personal con Dios, debemos cambiar la percepción de nuestra realidad ante el Creador. Debemos reconocernos pecadores y beber de la genuina agua que salva, es decir, de Cristo Jesús. Producto del encuentro de esta mujer samaritana con el Señor Jesús, en tercer lugar, ella tuvo que dejar su vieja vida de dolor.
Leemos los versículos 16 al 18. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Asombra mucho la declaración de Jesús a la samaritana, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Le hemos dado palo a la mujer samaritana como una mujer promiscua, una mujer adúltera, una mujer, etc. Pero en honor a la verdad, en el texto, en el pasaje, nunca el Señor la llama como a cierta mujer la llamó mujer adúltera o como la llamó a cierta mujer prostituta. No lo dice eso. Tal vez podría ser que fue una mujer que experimentó la muerte de 5 maridos. O tal vez puede ser la mujer que experimentó la infidelidad de 5 maridos. O tal vez 5 maridos la repudiaron y le dijeron: ya no quiero nada contigo porque no sabes lavar, no sabes planchar, no sabes cocinar, quemaste el agua. Y nosotros nos reímos pensando que es broma, ¿no? Pero eso se daba en la antigüedad. Por ese tan solo hecho era divorcio. Y sea lo que sea, haber tenido tantos hombres es una vida de dolor. Solo los que hemos experimentado un divorcio sabemos lo doloroso que es, así seamos hombres. Los que han experimentado infidelidad, solamente ellos saben lo doloroso que es. Los que han perdido algo saben lo doloroso que es. Sea lo que sea, no es menos cierto la vida de dolor y sufrimiento que tuvo esta mujer. Pero bendito sea Dios, que cuando nos acercamos a Jesús podemos dejar de seguir cargando esa vida de dolor y de sufrimiento, porque Él sabe y tiene todo el poder para ayudarnos. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Producto de este encuentro de la mujer samaritana con el Señor Jesús, en cuarto lugar, ella tuvo que dejar su vida religiosa. Leemos en Juan 4:20: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Para los judíos hasta el día de hoy el único lugar donde se debe adorar es Jerusalén, e incluso para ellos el lugar más santo de la tierra. Para los samaritanos el lugar donde se debía adorar a Dios era el monte Gerizim. Pero Jesús le muestra la verdadera forma de adorar a Dios a esta mujer. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Desde la venida del Señor Jesús aquí a la tierra, la forma como Dios ha administrado su relación con nosotros, la raza humana, cambió. Dios no está encerrado en un lugar. Dios no está encerrado en una cosa. Dios no está encerrado en una religión. Cada creyente en Cristo puede elevar su voz, sus pensamientos y sus meditaciones de una manera libre y abierta en cualquier lugar del planeta, con la plena seguridad que su alabanza y adoración serán bien escuchadas por nuestro Dios. Por eso vemos gente adorando en los hospitales, por eso vemos gente adorando en las cárceles, por eso vemos gente adorando en las clínicas de rehabilitación, por eso vemos gente adorando en los buses, por eso vemos gente adorando en los parques,
Por eso vemos gente adorando en las esquinas de los barrios, porque Dios no está limitado a un lugar físico, sino donde alguien se pare a adorar a Dios, la presencia de Dios estará ahí, descendiendo. Dice la Biblia: puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Y en quinto lugar, la mujer samaritana, al tener ese encuentro con Jesús, esa cita divina con Jesús, tuvo que dejar su cántaro. Juan 4:28 dice: la mujer dejó entonces su cántaro y se fue a la ciudad. Para nosotros leer eso con nuestra mente occidental, tanto drama por un cántaro. ¿Qué es un cántaro? ¿Cuánto cuesta un cántaro? Algo sencillo. Quise traer un cántaro para verlo acá, pero a veces las manos me juegan mal a pasar y se me va a romper. Entonces me iba a endeudar. Pero vamos a asumir que esta botellita era el cántaro de la mujer. No lo veamos con nuestros ojos occidentales, con nuestro pensamiento occidental. Porque usted y yo lo único que hacemos es abrir la ducha y nos bañamos. Abrimos la llave y lavamos los platos o lo que sea. Pero para esta mujer tener un cántaro era literalmente de vida o muerte. ¿Por qué? ¿A dónde fue esta mujer con el cántaro? ¿Aló? ¿A dónde fue? Al pozo. ¿Qué iba a ver al pozo? Agua. Vida o muerte. Si ella no tenía el cántaro, así el pozo hubiera estado a reventar de agua, ¿cómo iba a sacar el agua? No podía darse el lujo de perder su cántaro. No podía darse el lujo de que le robaran su cántaro. No podía darse el lujo de ir al pozo y olvidarse de su cántaro. Porque de eso dependía literalmente su supervivencia en ese momento. Y la Biblia dice que producto del encuentro de esta mujer con Jesús, dejó su cántaro. Ese cántaro para esa pobre mujer era el que suplía su necesidad material. ¿Cuántos metros, kilómetros, cuadras habrán caminado esta mujer de su casa al cántaro para recibir agua y llegar luego a su casa? Si su cántaro era imposible sacar agua del pozo, y ella se lo dejó claro al Señor, porque ella le dijo: no tienes cómo sacar el agua. Sin embargo, ella había encontrado algo mayor que cualquier cosa material que hasta la fecha había ocupado el primer lugar en su vida. Ella había encontrado al Mesías prometido por los profetas de la antigüedad, y esto no lo veía todos los días. Al dejar su cántaro, estaba desplazando las cosas materiales por las que realmente eran importantes, las espirituales. Había encontrado el Salvador de la humanidad y todo lo demás palidecía ante aquel hallazgo. Esta cita divina le hizo cambiar su visión de lo que era realmente importante en la vida, y estaba claro que su cántaro ya no lo era, sino seguir a Jesús. Cuando estamos dispuestos a desprendernos de todas las cosas, por muy importantes, necesarias que éstas sean, estaremos listos para encontrarnos con el que puede llenar todas y cada una de nuestras necesidades. Solo Cristo puede satisfacer al alma sedienta de Dios y abatida por el pecado. Solo es necesario
que al igual que esta samaritana, estemos comprometidos a dejar todo para seguir a aquel que lo dio todo por salvarnos, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El guayaquileño Pedro le dijo al Señor Jesús: pues nosotros hemos dejado todo para seguirte. Dejé Barcelona, dejé Melé, dejé el malecón, dejé todo para seguirte. Jesús les respondió. No es el Centro Cristiano que le respondió, no es Asambleas de Dios que le respondió, no es Jaime Vázquez que le respondió. Jesús les respondió: y yo les aseguro que todo el que haya dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Gloria a Dios. Y ahora, por si acaso algún guayaco dormido o algún sabido guayaquileño, ya, ahí yo lo leí hoy día en el culto: te dejo y me voy. Está hablando de prioridades. Prioridades. No habrá nada que me ate materialmente para seguir a Jesús. No hay nada que me ate emocionalmente para seguir a Jesús. No hay nada que me ate financieramente para seguir a Jesús. No hay nada que me ate intelectualmente para seguir a Jesús. Es lo que nos está enseñando. La historia de la mujer samaritana nos llama a reflexionar a todos y cada uno de nosotros sobre nuestra propia sed espiritual. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra necesidad de encontrarnos con Jesús. Nos recuerda que la gracia de Dios es para todos, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias. Tener un encuentro con Jesús es maravilloso. Por ahí medio escuché amén. Yo pensé que todos iban a aplaudir, a decir gloria a Dios. Tener un encuentro con Jesús es maravilloso. Tener una cita divina con Jesús es fantástico. Pero lo más fabuloso es que después de tener ese encuentro o cita con Él, Él nos inviste de poder y autoridad para testificar al mundo de su gran amor y misericordia. La Biblia dice que después que la samaritana dejó su cántaro y se fue para la ciudad, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde Él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y Él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de Él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Que nuestros prejuicios, que nuestra visión de la realidad, que nuestra vida de dolor, que nuestra vida religiosa y que nuestro cántaro, es decir, aquellas cosas que son muy importantes para nosotros, no sean un impedimento para recibir el amor y el perdón de Dios. Que hoy, 7 de julio del 2024, quede registrado como el día que tuve mi primera cita divina
con el Señor y Salvador del mundo.